eh, este, vamos a dar con Estela Maris Aguilera la última reunión de este seminario, que es el seminario del ciclo de formación del analista, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Hoy nos toca el último de los conceptos a trabajar, que es el concepto de pulsión. Un concepto clave en la teoría psicoanalítica y que yo voy a empezar a hacer un recorrido por el desarrollo que hace Freud en un texto que es de 1915, que es el texto de Pulsiones y sus destinos, que es uno de los textos considerados junto a otros de Freud entre los llamados escritos técnicos. Es interesante porque cuando yo estaba haciendo este punteo, digamos, del tema de la pulsión, pensaba en cómo se construyen los conceptos en psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una faceta de Freud, una exquisita faceta de Freud como epistemólogo, que ya la ha demostrado en varias investigaciones y varios desarrollos que él ha hecho en toda su obra. Como epistemólogo, les decía, al elaborar y construir conceptos de modo tal que él se aboca a describir y explicar ciertos fenómenos para poder así aprender y a posteriori y con mayor exactitud sus conceptos básicos, agrupando, ordenando y relacionando entre sí a tales fenómenos que va descubriendo, de modo tal que estos puedan ser utilizables para investigaciones posteriores. Ustedes recordarán que Freud, cuando está desarrollando un concepto, va y viene, retoma, dice, en este punto quedamos con la investigación acotada, vamos a proseguir por este lado. Bueno, este es el modo en el que Freud tiene de trabajar los conceptos que él está desarrollando. De esta manera es como aparece el concepto de pulsión, Trieb en alemán. Él, Freud, desde la fisiología, extrae el concepto de estímulo como algo aportado desde el exterior y del arco reflejo como respuesta motora del tejido vivo. En este punto, Freud se pregunta cuál es la relación entre la pulsión y el estímulo. Y dice, lo voy a citar, nada nos impide subordinar el concepto de pulsión al de estímulo. Y sin cavilaciones señala que la pulsión es un estímulo para lo psíquico. Los estímulos pulsionales no proceden del mundo exterior, sino del interior del organismo. La pulsión no actúa, dice Freud, como una fuerza de impacto momentánea, sino siempre como una fuerza constante. Al proceder del interior del cuerpo, la fuga es ineficaz contra él. A tal estímulo pulsional lo denomina necesidad y lo que va a suprimir a esta necesidad es la satisfacción, nos dice Freud. Y esta solo puede ser alcanzada por una transformación adecuada de la fuente de estímulo interna. La esencia de la pulsión la va a ubicar en sus caracteres principales. Su origen de fuente de estímulo situadas en el interior del cuerpo y su aparición como fuerza constante, además de lo que decíamos recién,
de la ineficacia de la fuga para su supresión. En este punto, hablando de estímulos, Freud distingue a los estímulos pulsionales de otros estímulos fisiológicos primarios como la sed o el hambre. Fíjense que acá él está armando, en relación a los estímulos, la diferencia que va a caracterizar respecto de otros estímulos al de la pulsión. En la tesis de Freud sobre la pulsión encontramos antecedentes en un texto bastante anterior, que es el del proyecto de una psicología para neurólogos. Allí aparece un esbozo de la noción de estímulo pulsional. Y Freud nos dice que esos estímulos le van a exigir un trabajo mayor al sistema nervioso, siendo este trabajo lo que ha impulsado a este sistema a su desarrollo cada vez más complejo, ¿no? O sea, fíjense como la idea de Freud de que la complejidad y la complejización de los estímulos es lo que va a impulsar al desarrollo, como dice él en ese texto, del aparato neuronal, del aparato nervioso. Por otro lado, tenemos el principio del placer. Principio del placer que, según Freud, es el que va a regular al aparato nervioso. ¿De qué manera? Pretendiendo bajar los estímulos al menor nivel posible. El displacer está en el polo opuesto, en el aumento de los estímulos. Aquí podríamos ubicar una situación bastante interesante, que es el tema de la relación sexual, ¿no? El tema de la cópula, digamos, que a medida que se va avanzando en la cuestión erótica y demás, se va produciendo un incremento del displacer, y lo que genera placer es justamente llegar al punto cúlmine del orgasmo, que es el punto de la descarga, ¿no? Es donde todo el nivel energético vuelve a bajar según el principio del placer. Ahora bien, entre estos dos campos, el del placer y el del displacer, es a donde Freud va a ubicar a la pulsión como un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Después va a comenzar a desarrollar lo que él denomina los 4 términos característicos de la pulsión, que son el Drang, el esfuerzo, Ziel, la meta, el objet, el objeto, y la Quelle, la fuente. Y Freud nos dice aquí que la meta de la pulsión es siempre la satisfacción, ya que es la única que puede cancelar el estado de estimulación de la fuente pulsional. El camino que recorre la pulsión aporta también satisfacción, incluso cuando nos hallemos con una pulsión de meta inhibida. Es lo que lleva a Freud a decir que la pulsión se satisface en su propio recorrido. Luego tenemos el término objeto. En el caso de la pulsión, es el más contingente, el más variable, a diferencia del instinto, que tiene su objeto fijo para desencadenar la reacción ante el estímulo. Y Freud agrega que asimismo la pulsión no está enlazada originariamente a un objeto. Y agrega
que este objeto puede ser un objeto tal como el cuerpo propio. Por otro lado, Freud dice que la pulsión es a la vez una energía constante, un estímulo en el interior del cuerpo, además, y esto es muy importante, de su representante psíquico. Es decir, pulsión, energía constante, estímulo en el interior del organismo, más su representante psíquico. Esta doble cuestión es la de lo pulsional es la que va a reunir a lo somático y corporal con lo anímico ligado a las representaciones. En este punto tenemos la articulación entre cuerpo y lenguaje. A lo largo de su vasta obra, Freud ha desarrollado diferentes modelos pulsionales, desde la primera distinción entre pulsiones de autoconservación o pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, hasta la distinción en pulsión de vida y pulsión de muerte, como va a trabajarlo profusamente en el texto El más allá del principio del placer. En referencia a las pulsiones sexuales nos va a decir que son numerosas y proceden de diferentes fuentes orgánicas. Actúan por separado y solo a posteriori se van a reunir en una síntesis más o menos lograda. Yo me quiero detener un poquito en ese más o menos lograda porque después tomaron ciertos postfreudianos de que, bueno, la pulsión sexual genital era la que unificaba todo el conjunto de las pulsiones. Pero fíjense que Freud aquí nos dice en una síntesis más o menos lograda, no dice que es una síntesis lograda, que es algo que después va a retomar Lacan, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito. En este sentido, y en referencia, como decíamos, a las pulsiones sexuales, Freud nos dice que la meta aquí es el placer de órgano. En el capítulo siguiente de este texto de Pulsiones y Destinos, Freud va a abordar los caminos que recorre la pulsión para alcanzar su meta. Y va a destacar 4 destinos pulsionales, de los cuales en este texto de Pulsiones y Destinos va a abordar solamente 2. Los 4 destinos o vicisitudes pulsionales son la transformación en lo contrario, la vuelta contra sí mismo, es decir, hacia la propia persona, la represión que va a desarrollar Freud en un texto aparte, que es siguiente a el texto de Pulsiones y Destinos, y finalmente la sublimación. La sublimación es uno quizás de los que no ha recibido tanto desarrollo en Freud como los anteriores, pero no por eso él ha trazado las coordenadas para poder situar este destino pulsional que es la sublimación. Y fíjense qué importante esto que Freud subraya hablando de los destinos. Al trabajar sobre los destinos de la pulsión, nos dice que tales destinos pulsionales van de la mano con la defensa contra los mismos. O sea, destino pulsional van de la mano contra la defensa contra los mismos. Esto es que para la pulsión el destino incluye la defensa de hallarlo.
Los destinos pulsionales consisten en mociones pulsionales que están sometidos a tres elementos o vectores que para Freud son los que gobiernan la vida anímica. Por un lado, lo biológico, que es lo que Freud sitúa entre actividad y pasividad. Lo real, que media entre el yo y el mundo exterior. En este sentido, cuando Freud habla de lo real, no está hablando de lo real en el sentido de Lacan, está hablando de la diferencia que él hace entre la realidad psíquica y el mundo exterior, digamos, ¿no? Por eso dice lo que media entre el yo y el mundo exterior, y lo económico situado entre el circuito del placer y el displacer, ¿no? Entonces, repito, tenemos tres elementos que para Freud son los que gobiernan la vida anímica de una persona, que es lo biológico, lo real y lo económico. Vamos a ver entonces el primero de estos dos destinos que trabaja en este texto, que es la transformación en lo contrario. La transformación en lo contrario es trabajada por Freud a partir de dos mociones. La vuelta de la actividad en pasividad, tal como ocurre del sadismo al masoquismo, del pasaje del sadismo al masoquismo, y la transformación en cuanto al contenido, dice él, ¿no? Que es la mudanza de amor a odio. Y subraya que tales transformaciones atañen a una modificación de las metas. Y fíjense qué interesante esto, ¿no? Uno cada vez que vuelve a leer un texto releer un texto de Freud, se encuentra con algunas perlitas que después, bueno, como yo les decía, Freud va retrabajando, va situando otros elementos, va dándoles como una vuelta de tuerca a estos conceptos. Fíjense que respecto del masoquismo, nos dice Freud en este texto, plantea que no hay un masoquismo originario, sino que éste deriva de una primera posición sádica. De esta manera, para Freud, el sadismo es un masoquismo vuelto contra sí mismo, contra la propia persona. Este recorrido del par sadismo-masoquismo es desarrollado de la siguiente manera. Primero, hay un sadismo hacia un otro, un semejante, podemos decir nosotros, y luego, tras producirse un cambio de persona, habría una etapa de un sadismo hacia sí mismo, cambio de meta, dice Freud. Y finalmente se termina conformando el sadismo, perdón, el masoquismo. El otro me pega. ¿Recuerdan la reunión anterior cuando trabajábamos esta cuestión del fantasma, la fantasía, en términos de Freud, de pegan a un niño, de una primera fase sádica y una segunda, que es la que aparece, en realidad que es la que no aparece, pero que es la que Freud deduce, en donde hay un pasaje hacia la cuestión masoquista? También es importante lo que Freud llama una mutación en la naturaleza del verbo. Es decir, pasando de una voz activa a una voz pasiva. De pegar a ser pegado. Del placer de pegar al placer de ser pegado.
Los diferentes destinos que tomará la pulsión estarán íntimamente relacionados con la etapa narcisista y sus variaciones. Por esto, la pasividad y la vuelta contra sí mismo tienen que ver con el regreso a estados anteriores de la vida anímica del sujeto, marcado por una intensa ambivalencia de las vivencias. La represión, como les dije antes, como otro destino pulsional, es trabajado en el texto homónimo, la represión, que es un texto que aparece separado del anterior. Comienza señalando que la represión constituye una fase preliminar de la condena, dice Freud. Reflexivo de la pulsión por parte del yo y su condena, constituyendo este movimiento un excelente medio de defensa, dice Freud. Es decir, una noción intermedia entre la condena y la fuga, la huida. Y nos aclara que la represión no es un mecanismo de defensa originariamente dado, sino que no puede surgir hasta después de haberse establecido una precisa separación anímica consciente y la actividad anímica inconsciente. Es decir, cuando empiezan a aparecer como separados lo consciente de lo inconsciente. Es claro porque si no, no tendríamos de qué manera poder ubicar de dónde viene la defensa y de dónde surge la presión para que haya una represión, como decíamos antes, ¿no? Si no están separadas estas instancias. Bien, dice que la esencia de la represión es mantener alejados de la conciencia a determinados elementos de procedencia inconsciente. Es lo que rige la defensa contra las mociones pulsionales. Otro destino pulsional que Freud describe es la sublimación. Para referirnos a la sublimación hay que ir a diferentes textos de Freud, porque no lo trabaja, así como trabaja la represión en un escrito particular, sino que hay como varias referencias a esto como uno de los destinos de la pulsión. Yo omití todas las transformaciones que Freud hace del yo con respecto a un yo real primitivo, un yo de placer purificado, etcétera, como para no extenderme demasiado en esto y sí poder tener también un tiempo para trabajar la cuestión desde la óptica de Lacan, digamos, ¿no? ¿Qué toma Lacan de las pulsiones en Freud y qué vuelta les va a dar Lacan? Bueno, volviendo entonces al tema de la sublimación, Freud nos dice que la pulsión sexual pone al servicio del trabajo cultural grandes cantidades de energía, en virtud de una particularidad de dicha pulsión, que es la de poder desplazar su fin sin perder en esencia su intensidad. Se trata de un fin que ya no es sexual, pero que se le encuentra psíquicamente emparentado y que denominará capacidad de sublimación. Si ustedes quieren ver esta referencia, la pueden encontrar en un texto de 1908 que es La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. En 1932, fíjense, varios años después, en las nuevas lecciones de introducción al psicoanálisis, Freud señala, dice, llamamos sublimación a cierto tipo de modificación del fin
y de cambio de objeto de una moción pulsional en el cual entra en consideración nuestra valoración social. Es decir, que es una energía que parte, ¿no?, de esta pulsión sexual, pero que se desplaza a su fin sin perder la intensidad. Acá nuevamente aparece la idea de Freud, digamos, de que todas estas cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural, y demás, hay como determinado esfuerzo que se le imprime al aparato psíquico que hace construir cada vez unidades más grandes, ¿no?, y más complejas en lo que es el desarrollo humano, no solo de su aparato nervioso, como dice él, sino en los desarrollos culturales, ¿no? O sea, lo que el hombre puede crear, lo que el hombre puede hacer. Bueno, ahora voy a pasar a los desarrollos de Lacan acerca de la pulsión. Para lo cual voy a recorrer 3 capítulos del seminario 11, que es el seminario de los 4 conceptos, que son el capítulo 13, que es el desmontaje de la pulsión, el capítulo 14, que es la pulsión parcial y su circuito, y el capítulo 15, que es del amor a la libido. Y yo agregué ahí oposición entre amor y pulsión, en este último. Lacan se pregunta si la pulsión pertenece al registro de lo orgánico. Y responde que no. Y da su argumento. Voy a citar. La constancia del empuje impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, la cual siempre tiene ritmo, la función biológica, ¿no? Lo primero que dice Freud de la pulsión es que no tiene ni día ni noche, ni primavera ni otoño, ni alza ni baja. Es una fuerza constante. Termina la cita. Después trabaja la idea de que la pulsión no es el empuje. Y dice, el Trieb no es el Drang. Hay algo de lo irrepresible aún a través de las represiones. En tanto que en la experiencia nos demuestra que si hay represión por un lado es porque del otro algo ejerce presión. Es lo que decíamos antes. Esto está en Freud también. También plantea que para Freud la pulsión es un concepto fundamental. Un Grundbegriff. Begriff en alemán es concepto y Grund es fundamental, concepto fundamental. Y se refiere al concepto de pulsión como formando parte de nuestros mitos. Sin embargo, va a ser un trabajo interesante, Lacan, para descartar el término mito. Y ahí, en su lectura, Lacan encuentra que Freud también lo ha llamado convención a las pulsiones. Es una convención, Konvention en alemán. Y dice, además, que Lacan, él mismo, prefiere referirse a la pulsión designándola con un término que toma de Bentham, una ficción. O sea, Freud nos propone la pulsión como un mito y Lacan nos dice que prefiere ubicarlo como una ficción. Vamos a ver por qué.
¿Y qué consecuencias tiene esto, ¿no?, para nosotros? Si bien, como les dije recién, Lacan retoma la idea de Freud de las pulsiones como mitos, le da una vuelta a esta idea. Y lo voy a citar. Dice, las pulsiones son nuestros mitos, ha dicho Freud. Pero no hay que entenderlo como una remisión a lo irreal. Es lo real lo que mitifican, según lo que es ordinario en los mitos. Aquí el que hace el deseo reproduciendo en ello la relación del sujeto con el objeto perdido. ¿Mm? Entonces, no es algo irreal. Toma la idea de mito, pero lo da vuelta. Él dice, bueno, no es que es algo irreal, sino que mitifican algo de lo real, algo de lo que no puede ser del todo dicho, del que no puede ser de todo puesto en palabras. Y fíjense que ubica una referencia al objeto perdido, ¿no? Nuevamente, una tesis central en Freud. Este comentario que les hice está en el texto del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista de 1964 en Los Escritos 2. Me voy a remitir a Levi-Strauss, un conocido nuestro, por lo menos en la Facultad de Antropología Estructural y demás, cuando Levi-Strauss habla de los mitos. Entonces, tenemos que la pulsión en tanto mito elabora, media, le da sentido a lo que no lo tiene, los mitos se fundan en una contradicción lógica. Esta es la tesis que tiene Levi-Strauss acerca de los mitos. Los mitos se fundan en una contradicción lógica. En tal sentido, el mito es un operador lógico para mediar entre elementos que se presentan como antinómicos. Esto ustedes lo van a poder encontrar en Levi-Strauss, Antropología Estructural, el origen de los mitos. Ahora bien, siguiendo esta línea de ubicar a la pulsión como concepto fundamental y no como mito, Lacan aplica la estructura del fantasma a la pulsión. Justamente en este trabajo de conceptualización dice, voy a citar a Lacan nuevamente, esto por la razón de que la pulsión divide al sujeto y al deseo. Deseo que no se sostiene sino por la relación que desconoce de esta división con un objeto que la causa. Tal es la estructura del fantasma. Es más, si nosotros vamos a los matemas que que Lacan desarrolla en el grafo del deseo, vamos a encontrar que son muy similares el matema de la pulsión y el matema del fantasma, ¿no? El matema de la pulsión es una S tachada, ¿sí?, rombo de D mayúscula. La D mayúscula significa la demanda, o sea, la pulsión tiene que ver con la demanda. Y un sujeto en una relación de articulaciones lógicas con esa demanda. Por otro lado, tenemos en la fórmula del fantasma, que esto lo habíamos dicho en la reunión anterior, el S tachado, rombo o losange de A minúscula, pequeño a. Ahora bien, yo quisiera subrayar, como les dije hace un rato, esta idea de Lacan
acerca de la elaboración de los conceptos en psicoanálisis, porque me parece importante, porque en este sentido hay una idea de sostener como un determinado corpus conceptual, a diferencia quizás de lo que pueden ser las ciencias duras, como puede ser la matemática o la física, pero que tienen sus principios, de todas maneras. Voy a citar a Lacan otra vez. Dice, nuestra concepción de concepto entraña que éste se establece siempre mediante una aproximación que no carece de relaciones con la forma que impone el cálculo infinitesimal. En efecto, si el concepto se modela según un acercamiento a la realidad que él está hecho para aprender, solo mediante un salto, mediante un paso al límite, cobra forma acabada realizándose. Es una aproximación, hasta aquí la cita, es una aproximación asintótica, en lo infinitesimal, en donde se da un salto de un 0 al 1. He ahí el concepto. El concepto fundamental se orienta hacia una escritura que apunta a lo real que se quiere aprehender. Y que por supuesto que en tanto real nunca se va a terminar como de aprender, pero el intento es bordearlo, situarlo. Esto que les dije está en esta cita que dije anteriormente, está en el seminario 11, el de los 4 conceptos, en la página 27 de la edición de Paidós. En el apartado desmontaje de la pulsión, que está en este seminario 11, Lacan prefiere hablar de las vicisitudes y no de los destinos de pulsión. Para acentuar el elemento azaroso, sorpresivo, el vocablo en francés, vicisitud, nos remite también la idea de una aventura, ¿no? Es como que la idea de destino tiene como esta cuestión de hasta casi lo predestinado, como que es eso y no puede ser otra cosa. En cambio, las vicisitudes tienen hasta esta idea de una aventura en el recorrido, que es un punto sumamente importante para poder pensar la noción de pulsión. Además de este elemento azaroso y sorpresivo. En este punto también señala que no hay un elemento de la pulsión que sea más relevante que otro. Todos los concibe como una articulación, como un montaje, dice él, de los 4 elementos que habíamos ubicado anteriormente. Acá hay un punto que Lacan subraya y que es el siguiente. Y dice, el único alcance de la función de la pulsión para nosotros es poner en tela de juicio este asunto de la satisfacción. Y dice, esto creo que lo comprobamos en la clínica todo el tiempo, ¿no? Al escuchar a nuestros consultantes, a nuestros pacientes. Cito a Lacan. Los pacientes no están satisfechos con lo que son. No obstante, todo lo que son, lo que viven, aún sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción. Satisfacen algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos y cumplen con lo que ese algo exige. El asunto es saber que es ese sé que queda allí contentando. Esto está en la página 173 del mismo seminario y la misma edición.
Nosotros sabemos que aquello que satisfacen por la vía del displacer es, al fin y al cabo, la ley del placer. Y también, esto es importante para nosotros, como, hasta diría como una indicación técnica, ¿no? Para una satisfacción de esta índole, penan demasiado. Los sujetos penan demasiado. Y dice Lacan, es este penar de más, es la única justificación de nuestra intervención como analistas, ¿no? En francés, este penar de más es trop de mal, que es demasiado esfuerzo, mal de sobra. Entonces, este penar de más es la única justificación de nuestra intervención como analistas. Es importante esto, digo, para las consecuencias clínicas, porque a veces nos vemos tentados como de ajustar el sujeto al objeto que supuestamente le está causando problemas, de poder llevarlo a un lugar en donde la cosa esté mejor, en donde la vida no le sea tan jorobada, pero Lacan nos había advertido hace mucho tiempo que el analista no opera ni como un santo, ni como un Sócrates, ni como un puro. ¿Sí? Que el deseo del analista es lo que va a intervenir impulsando, digamos, a introducir que el sujeto se interrogue por su padecimiento y las condiciones de goce que están en ese padecimiento, ¿no? Lo paradójico del goce es que, como está enlazado por un lado al principio de placer, pero por otro lado produce displacer, esto es una cuestión paradójica, digamos, ¿no? Se goza del sufrimiento. Esta es una cita que a mí me gusta mucho, una frase que a mí me gusta mucho de este seminario, ¿no? Cuando él plantea, insisto, esto de qué nos autoriza a nosotros para intervenir, o sea, uno sacándose los ideales de la cabeza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, apuntar ahí en donde el sujeto, a través de su queja, a través de sus palabras, a través de sus expresiones, nos habla de este sufrimiento que desconoce eso que lo está provocando, pero al cual no quiere renunciar así como así. Y acá viene otro punto importante de consideración teórica, y que por supuesto, como les vengo diciendo, tiene consecuencias clínicas. Si nos referimos a la pulsión, es justamente porque el estado de satisfacción se ha de rectificar a este nivel, a nivel de la pulsión. Esa boca que se abre en el registro de la pulsión no se satisface con comida, sino con el placer de la boca. A la función del objeto pulsional, la pulsión le da una vuelta, lo contornea, es un tour, dice Lacan. Como, vamos a hacer un tour, bueno, es esto, es el tour de la pulsión, la vuelta que le da la pulsión al objeto que contornea. Recuerden que antes habíamos dicho que Lacan prefería hablar de vicisitudes por esta cuestión de una aventura, una travesía. En este punto recordemos esa famosa frase de Freud que tiene que ver con la satisfacción, el placer de la boca, cuando Freud nos hablaba de los labios que se besan a sí mismos. ¿Se acuerdan? Las zonas erógenas se reconocen en esos puntos, que se diferencian de otros por su estructura de borde. Esos bordes se definen como la fuente y el punto de partida de cierta pulsión, ¿no?
Fíjense que los bordes corporales, la boca, el ano, los ojos, las orejas, los genitales, son esos puntos de borde del cuerpo que están altamente investidos, ¿no? Esto ya lo planteaba Freud, son zonas que están altamente investidas, y hay otras partes del cuerpo que no tienen ese nivel de investidura. Después tenemos esta idea de que la pulsión se parece a un montaje. Un montaje como algo sin ton ni son. Un collage surrealista, dice Lacan. Imágenes de las más heterogéneas entre sí. Todo esto pasa solo a través de las referencias gramaticales, como lo hace Freud al hablar de la inversión del sujeto, de activo a pasivo, y del objeto. Es decir, este collage surrealista, imagínense cualquier imagen del surrealismo en donde aparecen elementos absolutamente que uno no tiene que ver nada con el otro, como dice acá, ni ton ni son. Bueno, ese es el collage, ese es el montaje al que se refiere Lacan para hablar de esta cuestión. Ahora bien, en el punto 14, que es el punto siguiente, Lacan va a hablar de la pulsión parcial y su circuito. Retoma la idea de que la transferencia es lo que se manifiesta en la experiencia. Esto ya lo había retomado, lo había tomado Stella cuando hablaba de la transferencia, porque retoma la idea de que la transferencia es lo que se manifiesta en la experiencia como la puesta en acto de la realidad del inconsciente, en tanto ella es sexualidad, agrega aquí, ¿no? Repito la frase. La transferencia es lo que se manifiesta en la experiencia como la puesta en acto de la realidad del inconsciente, en tanto ella es sexualidad. ¿Y cómo está presente en acción? Porque en ciertos momentos se muestra descubierto como amor. Entonces, tenemos dos vertientes, la del capítulo anterior que decíamos, el desmontaje de la pulsión, y por otro lado, el Das Leben en alemán, que es el amor, o sea, el desmontaje y el acto de amor. Las pulsiones respecto de lo que es la finalidad biológica de la sexualidad, la reproducción, se presentan en el proceso de realidad psíquica como pulsiones parciales. La pulsión es el montaje a través del cual la sexualidad participa de la vida psíquica y de una manera que tiene que conformarse con la estructura de iancia propia del inconsciente. Si consideramos entonces los dos extremos de la experiencia analítica, por un lado, lo reprimido primordial es un significante o una representación, como decía Freud, y lo que se erige encima para constituir el síntoma, es decir, su envoltura formal, lo consideramos como un andamiaje significante. Lo reprimido y el síntoma son homogéneos y siempre reductibles a la función significante. Todo esto puede inscribirse en términos sincrónicos. Pero por otro lado está la interpretación, que concierne a una dimensión de estructura temporal que se define, según Lacan, mediante la metonimia. En su término, la interpretación apunta al deseo, al cual, en cierto sentido, es idéntica. Y Lacan nos dice, resumiendo, el deseo es la interpretación misma.
Y en el intervalo de estos dos extremos está la sexualidad, ¿no? Fíjense por eso todo el tema del collage, ¿no? Estamos hablando de ansias, estamos hablando del andamiaje significante, estamos hablando de la interpretación, y en el interín, en el medio, está la sexualidad. Sexualidad que es de Freud, cuando trabaja los 3 ensayos, la tenemos como perversa, polimorfa, aberrante, dice Lacan también. Todos se enfrentan solo con la sexualidad que pasa por las redes del significante, por las redes significantes de la constitución subjetiva, y la sexualidad se realiza solo mediante la operación de las pulsiones, en tanto que parciales respecto de la finalidad biológica de la sexualidad. Ahora bien, la integración de la sexualidad a la dialéctica del deseo, requiere que entre en juego el cuerpo, algo del cuerpo, que Lacan llama aparejo, el aparejo del cuerpo, dice él, y que diferencia el aparejamiento del cuerpo a la sexualidad de lo que aquello con lo que los cuerpos pueden aparearse. Es decir, el aparejo del cuerpo no tiene que ver con lo que el cuerpo se puede aparear, eso es otra cosa, ¿no? Y todo esto tiene que ver con cómo se integra, ¿no es cierto?, la sexualidad a la dialéctica del deseo, ¿no? Ahora bien, lo fundamental de cada pulsión es el vaivén con el que se estructura. Y no hay, desde el mismo Freud, parte alguna del trayecto de la pulsión que pueda separarse de su vaivén, de su reversión fundamental, de su carácter circular. Respecto del objeto, que no es un tema menor, Lacan nos advierte con demasiada frecuencia confundimos al objeto con aquello sobre lo cual se cierra la pulsión. Pero debemos considerar que ese objeto, que de hecho no es más que la presencia de un hueco o un vacío que cualquier otro objeto puede ocupar y cuya instancia conocemos como el objeto A minúscula, el objeto A no es el origen de la pulsión, no es el alimento primigenio. Se presenta porque no hay ningún alimento que satisfaga la pulsión oral, por ejemplo, a no ser contorneando ese objeto eternamente faltante. Fíjense que acá está dando una definición bastante importante, o una aproximación a una definición bastante importante del objeto A, como eso que no hay, como lo que no hay, no es en sí, se llama objeto A, pero a los efectos de una descripción. Y que tiene que ver con la presencia de un hueco, un vacío, y que cuando el circuito pulsional, que yo no hice gráficos, pero el circuito pulsional, Lacan en este punto lo articula con un esquema que se llama esquema de la NASA, no es por la estación espacial, sino porque la NASA es una red de pesca que usan los pescadores, que tiene una forma, ¿no?, una forma curva, y que está anillada por un circuito, y en ese circuito Lacan va a ubicar ese punto, ¿no?, de circulación de la pulsión. La pulsión circula a través de elementos significantes, ¿sí? Pero, si hay un punto de detención en ese hueco que hay en el recorrido pulsional, que lo que está bordeando es el objeto, si se produce una detención de ese flujo, de ese vaivén,
vamos a tener lo que Freud nos hablaba de los puntos de fijación, y entonces ahí sí va a consistir un objeto en particular, que no es el objeto A, les vuelvo a decir, sino que es un objeto particular que va a ser propio de determinada pulsión. Por eso, vuelvo a repetir esto, el objeto A no es el origen de la pulsión, no es el alimento primigenio, y se presenta porque no hay alimento alguno que satisfaga la pulsión oral, a no ser contorneando ese objeto eternamente faltante. Volvemos a la idea originaria de Freud del objeto como perdido. Lacan también, tenemos que considerar a la manifestación de la pulsión al modo de un sujeto acéfalo. Todo en ella se articula en términos de tensión, y la relación con el sujeto, nos dice Lacan, es de una comunidad topológica. Voy a retomar algo que dijo Estela en la reunión anterior, creo que fue cuando estábamos conversando al final de la exposición. Ella habló de esa pregunta que le habían hecho a Lacan, ¿cuál era la diferencia entre el objeto de la pulsión y el objeto del fantasma? ¿No? Y dice Lacan, el objeto de la pulsión se sitúa en el plano de una subjetivización acéfala, una subjetivización sin sujeto. Es un trazado, una faz de la topología. Y en sus relaciones con el significante, hacen del sujeto un sujeto agujereado. En el fantasma, por el contrario, el sujeto, aunque pasa desapercibido, está siempre presente. Él mismo se sitúa como determinado por el propio fantasma. En este punto podemos decir que el fantasma es soporte del deseo, no soporte del objeto. Por último, señalaré cómo Lacan plantea concebir la función del amor, cómo debemos concebir su estructura narcisística. Esto está en ese apartado que yo le decía del amor a la libido, ¿no? Que hay allí la oposición entre amor y pulsión. Aquí Lacan concibe a la libido como un órgano parte del organismo y como órgano en tanto instrumento, aclara él. O sea, como un órgano más del organismo y también como un instrumento. Freud lo que nos venía diciendo acerca del amor requiere otro tipo de estructura que el de la pulsión. Y que esta estructura se divide, como dije antes, en los tres niveles que el mismo Freud planteaba: el nivel de lo económico, el nivel biológico y el nivel de real, en el sentido de realidad psíquica, realidad externa. En el campo del amor, es decir, del marco del narcisismo, Freud dice con todas las letras que está formado por la inserción del autoerótico en los intereses organizados del yo. Pero queda por situar cómo en este marco podemos ubicar al otro con mayúsculas. Cómo se representa allí a este gran otro radical, a este gran otro como tal. Esta idea no la tenía Freud, digamos, no había conceptualizado al otro con mayúscula. Si bien en algún momento había hablado de un otro auxiliar en la cuestión del Nemenbesh, el desamparo, pero no tenía esta idea del otro con mayúscula como la tiene Lacan. Pero sí Lacan va a retomar esta cuestión del narcisismo. Tenemos entonces que la actividad de la pulsión, como habíamos dicho, se concentra en ese hacerse.
Hacerse X, hacerse odiar, hacerse amar, hacerse lo que ustedes quieran poner ahí. Aquí Lacan va a introducir lo que él llama el mito de la laminilla. ¿Se acuerda que hace un rato decía que no les gustaba hablar de mito? Bueno, pero acá va a introducir uno que es el mito de la laminilla. Como ven, los autores van, vienen, se dicen y se desdicen. Pero esa es la única manera de poder avanzar, ¿no es cierto? Bueno, el mito de la laminilla dice que es esa cosa que se desplaza como una ameba, que es algo que anda por todas partes. Y es algo que está relacionado con lo que el ser sexuado pierde en la sexualidad, en la diferencia de los sexos. Esta laminilla y este órgano no existe, por eso Lacan dice que es un mito, pero no por ello deja de ser un órgano. ¿Cuál es? La libido. La libido como puro instinto de vida. Y acá subrayo la palabra instinto. Fíjense que no muchas veces Lacan va a hablar de instinto, ¿no? Pero fíjense por qué acá va a hablar de instinto. La libido como puro instinto de vida inmortal, de vida irreprimible, que no necesita de ningún órgano, de vida simple e indestructible. Por eso está hablando de instinto, porque es algo que no existe, porque justamente es eso lo que se pierde, lo que se sustrae al viviente, por estar sometido a la reproducción sexual. Y de esto son los representantes, los equivalentes y todas las fórmulas enumerables que podamos ubicar del objeto A minúscula. Los pequeños A no son más que sus representantes, su figura, de esa parte que el individuo pierde al nacer y que puede servir para representar al objeto perdido. Nuevamente vuelve a la idea del objeto perdido. La relación con el otro con mayúsculas que hace surgir lo que representa esta laminilla, no la polaridad sexual, no la relación de lo masculino con lo femenino, sino la relación del sujeto viviente con lo que se pierde por tener que pasar por el ciclo sexual para reproducirse. Fíjense cómo de esta manera todas estas ideas que a veces se le critican al psicoanálisis, de que hay una dualidad, de que es binario, qué sé yo, sí, puede leerse un poco en ciertas apreciaciones de Freud, pero fíjense que acá Lacan dice claramente, por ejemplo, con esto de la laminilla, que no se refiere a la polaridad sexuada, no a la relación de lo masculino y lo femenino, sino a la relación del sujeto viviente con lo que se pierde por tener que pasar por el ciclo sexual para reproducirse. Lo podemos llamar castración. Lo que está perdido de entrada y que por estar perdido de entrada, el sujeto no deja de buscarlo. De la conjunción del sujeto en el campo pulsional con el sujeto tal como es evocado en el campo del otro con mayúscula, de este esfuerzo por alcanzarse uno al otro, depende que haya en un punto apoyo para la ganze Sexualtreibung, es decir, la pulsión sexual total, que por supuesto es la que no hay. Es esa que en algún momento, como les dije, los post-freudianos, trataban de poder encontrarse y trataban de ubicar que Freud sí decía que había un punto en donde eso se iba, en la genitalidad se reunía todo eso y de ahí salíamos todos maravillosos y no sé qué. Pero no es así, esa pulsión sexual total es la que no hay. No hay ese encastre perfecto, no hay. Y esto que les acabo de decir, de todo esto, solo está representado allí la relación de los sexos en el inconsciente. O sea, esto es una de las formas de pensar la pulsión,
como la representación, les dije antes, en el psiquismo de que hay sexualidad, ¿no? Bueno, yo le había comentado a Estela que me habían quedado varias cosas para seguir, pero bueno, acoté un poco el texto porque si no se nos iba la puntuación, porque si no nos pasábamos de largo y después no hay tiempo para las preguntas y las charlas. Bueno, Estela, te cedo la palabra, no sé si querés comentar algo. Sí, sí, anoté algunas cosas de tu trabajo que me parecen interesantes, ¿no? En principio, esto que decís, que lo dice Lacan por otra parte, de que los sujetos penan demasiado y que esa es la única justificación de nuestra intervención como analistas, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, si hay un estado de satisfacción que hay que rectificar y que se supone que hay satisfacción, ¿por qué penan demasiado? ¿Sí? ¿Por qué penan tanto? ¿Sí? ¿Por qué se toman tanto trabajo con este tema del penar, con este tema del sufrimiento? Y por otra parte, en relación a eso, dijiste algo que me parece fundamental. Todo pasa por la red significante, ¿no? Esa red significante que perturba la sexualidad del ser que habla, ¿m? Y que la convierte en disarmónica. En ese punto recordé una película que supongo que la mayoría la debe haber visto, que se llama Alien, el octavo pasajero. ¿Por qué se llama Alien, el octavo pasajero? Porque los tripulantes de una nave que estaba en el espacio eran 7 tripulantes. Y aparece otro, un extranjero, un extraño, que se entromete en el medio de la tripulación que vivía pacíficamente hasta ese momento, ¿no? Y que produce la muerte, introduce la muerte en la nave esa que estaba en el espacio, ¿sí? Ese ser extraño era un ser que además era pura vida, no se lo podía suprimir al modo en que vos planteaste, al decir de Lacan y al decir de Freud, porque también Freud lo dice, esta cuestión de la ameba, de esta cosa que se mete por todos lados. Porque este octavo pasajero, ¿no? No se lo podía matar y su elemento mortífero era justamente algo muy parecido a una cosa babosa como una ameba, ¿sí? Era una vida inextinguible. Tendrían que ver la película para ver cómo finalmente se lo extingue a este ser extranjero, además un ser con el que nadie quería saber nada porque, bueno, implicaba la muerte misma, ¿no? En este punto, me parece que acá podemos establecer una similitud con este ejemplo de la película, con la libido freudiana. Me interesa este punto fundamentalmente, el punto de la libido freudiana, porque ese órgano que Lacan lo llama la laminilla, tiene ya incorporado sobre sí un sentido mortífero, ¿no? Por eso Freud tiene que cambiar el primer estatuto del dualismo pulsional, pulsión de vida, pulsiones sexuales y pulsiones del yo autoconservación. Era inadecuado y entonces tiene que introducir a la libido, ¿sí? Introduce a la libido, introduce las cuestiones del amor, pero Lacan empieza a criticar, vos bien lo dijiste, esta cuestión de la perspectiva biologista
y que además implicaba un dualismo, un binarismo, ¿no? ¿Y por qué lo critica? En el seminario 11 justamente Lacan dice que la distinción pulsión de vida, pulsión de muerte, es el precio que paga Freud por su propia tradición, la tradición del dualismo pulsional. Y acá empieza a plantear una cuestión en relación a las pulsiones sexuales en contraposición con las pulsiones de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que no existe tal binarismo, porque de las pulsiones sexuales hace las mismas pulsiones, de las mismas pulsiones sexuales surge la muerte como significante, el significante que mata la cosa, ¿no? Entonces, en posición del inconsciente, dice que toda pulsión es virtualmente pulsión de muerte, ¿no? Ya no entra en el terreno binario de Freud y dice, toda pulsión es virtualmente pulsión de muerte. Y entonces, justamente plantea el mito de la laminilla, el mito de Aristófanes, ¿no? Donde en la antigüedad existían hombres, mujeres y los andróginos, que tenían los dos sexos. Estos andróginos estaban muy, muy contentos con esta posición totalizante, muy soberbios ellos, y entonces Zeus los castiga y los divide. Y desde ese momento, las dos partes que se separan tienen que buscar a la otra, ¿no? Hay división allí. Es interesante, ¿no? Esta cuestión que está planteando Lacan sobre la laminilla, ¿no? Porque es esa parte que se pierde al nacer, esa parte perdida que no se reconoce como propia. Es lo más ajeno, ¿no? Y bueno, aquí está justamente la demostración con este mito, ¿no? Y esa parte que se pierde, vos bien lo dijiste, es el objeto A, ¿sí? El objeto A, que es un complemento que va a representar esa parte perdida, propia de la castración. Entonces, desde ese momento, solo vamos a hablar de la pulsión, ya en términos lacanianos, ¿sí? En términos lacanianos y en términos, además, en los que Lacan traduce las pulsiones y extrae de allí algo que todos los analistas sabemos que se llama goce, ¿sí? Bien, entonces, el punto fundamental de todo lo que trabajaste, más allá de esta libido que es pura vida, ¿no? Y con la que se puede hacer algo más allá del sufrimiento, ¿sí? Por eso vos planteaste algo que dice Lacan, que es que el estado de satisfacción hay que rectificarlo. ¿Por qué? Porque se sufre, ¿sí? Porque se sufre en función de esa mortificación, ¿no? Entonces, me pareció interesante cómo la libido está presente en la pulsión de muerte y cómo la pulsión de muerte, en tanto la libido tiene algo que ver con eso, inaugura el circuito de la repetición. Yo lo que intento, ya que es en la última reunión que tenemos, es introducir todos los conceptos que vinimos trabajando. Y me parece que acá podemos introducir la cuestión de la repetición, en tanto hay una experiencia primaria de satisfacción que se intenta recuperar, pero que fracasa todo el tiempo, ¿no? Es insuficiente la satisfacción obtenida. De aquí que los sujetos penen, sufran tanto, ¿sí?
Esto es lo único que yo quería agregar. Podría decir más cuestiones, ¿no? Quizás podría decir, de todos modos vos ya lo dijiste, ¿no? Cómo se introduce la muerte en la vida. Y Lacan justamente ahí en el seminario 11 dice cómo la vida, en la vida misma, la muerte juega un papel justamente en la reproducción de la vida, ¿sí? Cuando se da lugar a la existencia de un nuevo individuo, de un nuevo ser parlante, para que ese ser parlante pueda nacer, hay ciertas células sexuales que tienen que morir, ¿no? Y entonces él nos da este ejemplo de cómo la muerte se introduce en la vida misma, ¿no? Ahora bien, la tarea de nosotros analistas, como vos lo dijiste, será rectificar esto que hace sufrir y penar tanto al sujeto, y que lo vamos a encontrar en esos intersticios entre lo que es del orden de la sexualidad y lo que es del orden del inconsciente, ¿sí? Y que se instala en el deseo, ¿no? Bueno, en realidad estoy repitiendo cuestiones que vos ya planteaste, ¿sí? Pero me pareció interesante introducir el tema de la repetición y el tema de la transferencia, ¿sí? Que vos también lo dijiste de alguna manera, ¿sí? Eso es todo. Me parece muy interesante la referencia, Estela, que, bueno, el recorrido que vos hiciste a partir es una puntuación de la puntuación, ¿no? Pero bueno, en todas estas cosas hay una lectura siempre, una lectura personal, y que eso es lo que nos permite intercambiar ideas, conceptos, charlar, etcétera, ¿no? Entre colegas. Y me gustó la referencia que vos hiciste a la película Alien, el octavo pasajero, ¿no? Sobre todo en este punto de ese ser extraño que se presenta como pura vida, digamos, que no se puede matar, ¿no? Como eso que irrumpe quebrando la homeostasis que había previamente, ¿no? En esos que estaban, bueno, más o menos compartiendo cosas en esa nave. Por otro lado, cuando estabas hablando de esa articulación entre repetición, transferencia, esos conceptos que, bueno, lo que vos hablabas a partir de la pulsión de muerte con respecto a la repetición, que ubicabas recién, yo me acordé de una frase que a mí me gusta mucho de Freud, que está en el Más allá del principio del placer, y que en un momento Freud dice que el ser humano es el portador, el portador mortal. Ahí yo quiero, mi lapsus, la castración parece que no la quiero aceptar. Dice, dice que el hombre es el portador mortal de un plasma tal vez inmortal, ¿no? Que es una muy bella frase de Freud que está abierta a múltiples lecturas, entre ellas el portador mortal. ¿Por qué? Porque es esto de lo que estabas hablando vos y de lo que estaba hablando yo antes. Es mortal porque ahí hay algo que se pierde en ese punto de su nacimiento, ¿no? Desde, bueno, Lacan tomaba el tema de la placenta, que bueno, se pierde la placenta, que también formó parte, ¿no? De hecho, la placenta puede tener un poco la idea de esa cosa que como la libido toda pegajosa y como el alien. Eh, y yo creo que también, ¿no? Vos hablabas de esas células que se pierden, de las células reproductivas que se pierden justamente en la reproducción, ¿no? Para que un individuo nuevo aparezca como parletre. Y una forma que yo tengo de pensar esta frase de Freud, del portador mortal de un plasma tal vez inmortal, a mí me parece que eso tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Como que ese plasma tal vez inmortal es el lenguaje, porque las sucesivas generaciones siguen hablando, siguen, bueno, reproduciéndose, etc.
Lacan dice en el seminario 11, no sé si en el 11 o en el 17, bueno, no importa. Ya nos mezclamos los Hace seminarios. hace la diferencia entre soma y germen, ¿sí? Mm. Y entonces dice, lo somático tiene una finitud, es la del sujeto que en algún momento va a morir, pero el germen permanece vivo, ¿sí? Permanece vivo y se puede reproducir de otra manera. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, es lo que Es de eterno. alguna Sí, manera, sí, sí, exactamente, dice Freud. sí, sí, sí. Bueno, nos queda poquito tiempo. Bueno, abrimos espacio entonces para Poquito tiempo, sí, sí. las preguntas, comentarios. Hay varias, no sé si alguno de los presentes quiere comentar algo. Voy a abrir el chat. Ahí activé los micrófonos por si alguien quiere hacer algún comentario o algo, considerando que es la última clase. Bueno, me acaban de decir que activaron los micrófonos. Si alguien quiere hacer un comentario en vivo, están abiertos los micrófonos. Como es la última clase, veamos. Si no, igualmente, si quieren dejar sus mails, el de cada uno, yo los anoto acá en el chat por si a alguien le queda alguna consulta o Dale, algo así. dale. Te los dejamos y después, sí. Perdón, si alguien quiere dejar su mail con la pregunta, después eso nos lo pasan a nosotros como para poder, intentar responderla o comentarla, ¿no? Esto es una posibilidad que tenemos. Ahí hay una pregunta de Andrea. A Perdón, ver. pero no me quedó muy clara la diferencia de pulsión y libido. Ajá. Bueno, acá hablan de la diferencia, ¿no? Nos preguntan sobre la diferencia entre pulsión y libido. Bueno, habíamos dicho, ¿no?, que la cuestión, cuando trabajamos la cuestión de este punto en donde Lacan trabaja del amor a la libido, ahí hace una diferencia muy importante, ¿no?, en donde la cuestión de la pulsión, ¿no?, tiene que ver, esperen que se me activó todo el teléfono. Estos teléfonos inteligentes, me está respondiendo no sé qué cosa de la pulsión el teléfono. A ver, la libido es, como decíamos recién, ese mito, ¿no?, que tiene que ver como puro instinto de vida, ¿no es cierto? Puro instinto de vida. Es lo que decía Estela recién. Es lo que nos marcaría como un estado, ese estado que hemos perdido por el hecho de ser seres sexuados y reproducirnos a nivel sexual. La pulsión, por su parte, marcaría, digamos, este punto de lo parcial del asunto, ¿no? Justamente hace introducir lo contrario. Al estar la reproducción sexual, lo que nosotros tenemos al ser seres hablantes, un cuerpo que tiene bordes, que son las famosas zonas erógenas, y sobre esos bordes es que se van armando los circuitos pulsionales. Los circuitos pulsionales no hacen a un todo, ¿no? Me parece que es una de las diferencias más importantes, digamos, que podemos ubicar con respecto a esto. No sé, Estela, si vos querés agregar algo. Sí, que ya introduce la muerte, pues se trata de un cuerpo fragmentado, Tal donde se cual. producen fijaciones, ¿sí? En ese punto es la diferencia entre el libido, que es pura vida, y las pulsiones, que es un cuerpo, las pulsiones se ubican, se localizan en un cuerpo que ya está fragmentado, ¿no?, en determinadas zonas erógenas, ¿sí? Ya es un cuerpo que me parece que introduce esta fragmentación desde el campo del significante, ¿no? Tal cual.
Y Sí, por eso perdón, yo mortifica al sujeto, ¿no? Por eso mortifica al sujeto, digo, porque ya está la introducción del lenguaje, que está incidiendo. tal cual, tal cual. Yo pensaba justamente cuando Lacan elabora su estadio del espejo, ¿no? Y habla del júbilo del niño frente a esa unificación, ¿no? de la imagen corporal, que en realidad lo importante, digamos, es la ratificación del ojo ese que está en el esquema, ¿no? Que es el ojo materno, podríamos decir, ¿no? Que avala y ratifica esa unificación. Porque sería muy difícil pensar cómo es el cuerpo de ese bebé, ¿no? Totalmente fragmentado, en donde, bueno, qué sé yo, supongo que sentirá el dolor en la pancita, el dolor en los intestinos, sentirá el hambre, sentirá el frío, pero no está unificado como cuerpo eso, hasta que no se pasa por ese estadio que lo unifica. Y eso va constituyendo, digamos, esa parte del yo que es la que nos hace suponer que somos un cuerpo completamente unificado, hasta que algo de la vida nos hace algún traspié, que puede ser a nivel corporal o a nivel psíquico, y bueno, nos pasa algo con esto, pero nosotros no somos, como decía Freud, dueños de nosotros mismos, hay otras instancias que están operando allí. Ni que hablar de cuando se produce la psicosis, lo que Lacan llama la disolución de lo imaginario, que es donde en muchas, por ejemplo, esquizofrenias aparecen estos fenómenos del cuerpo fragmentado. También pensaba que no hay que recurrir necesariamente a la psicosis, porque también en la histeria tenemos, en algunos casos, Claro, esta cuestión de la fragmentación, ¿no? sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Por ejemplo, recién estaban haciendo una pregunta que me parece interesante. Si la pulsión produce marcas. A mí me parece que lo que la... No, te dejo contestarlo a vos, y en todo No, caso... dale, Estela. No, que me parece que la pulsión lo que produce es una elección respecto de la satisfacción en alguna de las pulsiones parciales. Y allí se va a fijar el sujeto en torno al hacerse hacer por el otro, ¿sí? Me parece que es de ese orden, del orden de una elección, de una de las cuatro, de los cuatro objetos parciales, ¿no? No sé si estás de acuerdo con lo que digo, Gustavo. Sí, sí. Yo agregaría a esto que vos decís algo que Lacan dice, que ya no me acuerdo dónde, pero lo tengo muy presente, que dice que en algún lugar como que la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir, ¿no? Es como un eco en el cuerpo de que hay un decir, ¿no? Y que esto tiene que ver con lo que decía Estela recién, ¿no? Con ese punto de la presencia del otro, ¿no? Que es lo que Lacan introduce en este capítulo del amor a la libido, que es lo que Freud no tenía cuando estaba desarrollando este concepto de pulsión, el concepto del otro con mayúscula, la presencia de este otro con mayúscula, ¿no? Para poder pensar también qué lugar para el analista en cuanto a las intervenciones, en la clínica, etcétera, ¿no? Claro, eso lo dice en el 23, me parece, ¿no? En el 23, ¿no? Sí, sí. En el Symptom. Sí. Y en ese punto, si las pulsiones son silenciosas, ¿no? ¿Cómo escuchar en el discurso lo que es del orden de lo pulsional? El eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir sería, en el seminario 23, la langue que se inmiscuye en el sentido común, ¿no? Y produce palabras totalmente inaprensibles desde la semántica, ¿no? Pero que para el sujeto
tienen sin ninguna duda una connotación con lo pulsional, ¿no? Bien, no sé si había más. No, ya no hay más tiempo. Ya no tenemos más tiempo, entonces si alguno quiere, como a nosotros nos van a llegar las preguntas de ustedes, si nos envían en mail, tenemos posibilidad de, como dije yo, de responderlas, de hacer algún comentario, lo que les interese. Si yo decía al Sí. revés, que ustedes dejen su mail Sí, para que sí, ustedes me parece. leen las consultas que tengan. Ok. Sí, Entendí, sí. entendí al revés. Si los quieren decir en voz alta, yo los anoto, entonces ahí ya quedan. Esperen, no, me están diciendo aquí, off the record, que nosotros Escuchan les todo, pasemos escucha todo, bueno. Sí, no importa, no importa, no importa. No tengo mucho manejo de cámara, entonces, el estudio de televisión. No, les pasamos nuestro mail, así ustedes lo pueden agendar y nos pueden enviar allí las preguntas que les hayan quedado. Este es el punto. Mi mail es gustavoantecao, todo junto y con minúscula, @yahoo.com.ar. Bien, el mío es Stella como la cerveza, stella.maris.aguilera@gmail.com. ¿Entendiste, Débora? Sí, supongo que sí, perfecto. Sí, Sí, ya los allí me envié por el escribió. chat. Buenísimo. Bueno, gracias a la dirección del Centro 2 por habernos invitado a este espacio. La verdad que, Gustavo, siempre es un placer trabajar con vos. Y bueno, esperemos que el año que viene podamos dar otro seminario. Yo supongo que sí. Bueno, para mí también es un placer trabajar con Estela. La verdad que nuestras reuniones y todo eso son muy entretenidas, porque detrás de todo esto que exponemos en un ratito aquí hay como mucho trabajo, mucho intercambio. Así que bueno, es un placer. También agradezco a Centro 2 por la invitación, a Estela Maris Julián por proponernos también participar en Por este supuesto. ciclo, a las directoras de Centro 2 y a Débora, que es nuestra maga, que nos saca de los apuros técnicos y todas estas cuestiones, que es quien está detrás de cámara, pero bueno, ustedes la pueden escuchar, existe, digamos. Así que muchas gracias, Débora, también. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos por estar presentes y a todas, y será hasta cualquier momento entonces. Estela, nos vemos. Adiós, nos Gracias. vemos. Bueno,